Vamos a empezar a grabar, así que por favor, todos y todas, tenemos ya en estos momentos la veña para empezar nuestra clase. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, participantes, a esta tercera edición del programa de especialización en desarrollo e inclusión social a nombre del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Mi nombre es Daisy Torres y estamos con ustedes esta noche para compartir la sesión número 10, denominada Modelo de Articulación Territorial, Red de Gerentes de Desarrollo Social, Agendas Sociales Territoriales, Espacios de Articulación y la Gestión del Conocimiento. En esta clase vamos a contar con la presencia del doctor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, quien será nuestro ponente. Él es doctor en Economía, magíster en Administración y Dirección de Empresas, egresado de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas, abogado con pasantía en Corea del Sur, Italia y representación en Viena, Austria. Actualmente es director general de la Dirección de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. Él estará con nosotros esta noche. Antes de dar inicio a la presente sesión, es importante recordar que si tenemos alguna consulta, alguna duda, podemos escribir en el chat del Zoom a fin de que nuestro ponente pueda leer la pregunta o la consulta para dar una respuesta posteriormente. Asimismo, recordar que el video y los materiales de las clases serán colgados en la plataforma de la comunidad MIDIS para que ustedes puedan acceder y descargarlo en el momento que consideren necesario. Ahora sí, sin más preámbulos, damos ya la bienvenida al doctor Yuri Chessman para dar inicio con la presente sesión. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido, le escuchamos. Muy buenas noches. Gracias, Daisy, a todas y todos los participantes de las diferentes regiones. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco el modelo de desarrollo e inclusión social, las partes más importantes. Así que si me permiten compartir un momento para... Bueno, modelo de articulación territorial, red de gerente de desarrollo social, agenda social territorial y espacios de articulación y gestión del conocimiento. Vamos a iniciar. Primero hay que entender que la política nacional tiene objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas. Es la construcción de la política. Y una política nacional tiene la fuerza normativa, por supuesto, de llegar al ciudadano del distrito más alejado de nuestro país. En otras palabras, coberturar las 1.890 municipalidades y 25 gobiernos regionales a través de su gestión municipal y gestión regional. Miren lo impresionante que es una política nacional para desarrollarla a través de la gestión pública. El año 2022, en diciembre, se aprobó la política de desarrollo e inclusión social y obviamente indicadores emblemáticos a 2030. Si ustedes pueden apreciar la gráfica, como política madre está la política general de gobierno. Más arriba están las políticas de Estado. Pero vamos a la política general de gobierno con sus ejes estratégicos. Pero para implementar una política general de gobierno se necesita políticas nacionales sectoriales y multisectoriales. La diferencia es que el problema, si solamente corresponde a un sector, como es educación, salud, puede ser que se refiere a ellos. Pero si el problema público requiere la intervención de muchos sectores, entonces estaremos hablando de una política multisectorial, porque en la problemática y la solución a ello, nada menos intervienen los rectores de estas competencias, que son algunos ministerios. Si es así, entonces tenemos las políticas nacionales. Y bajando un poco, vamos a las políticas regionales. Y cada gobierno regional en su autonomía administrativa, económica, política, obviamente aprueba sus políticas regionales, pero tienen que estar muy alineadas a la política nacional. En caso contrario, si contravienen entre ambas políticas públicas, entonces se aplica un artículo del Reglamento de Políticas Públicas donde señala que el gobierno regional o local que contraviene nada menos una política nacional, se iniciará un proceso a la autoridad
de la entidad pública regional o local. Entonces, tiene que haber una alineación entre la política nacional y la política regional, y así hacia la política provincial y distrital municipal. Con esta alineación de políticas públicas, pasamos a los instrumentos de la política para su implementación, y eso se le conoce como el Plan Estratégico Sectorial Multianual, PSEM, el Plan Estratégico Multisectorial, PEN. De ahí bajamos al Plan de Desarrollo Regional o Local concertado, sea provincial o distrital en lo local, y al Plan Estratégico Institucional conocido como POI, y bueno, finalizando el Plan Operativo Institucional, que es el que tiene los recursos para implementar. Ahí tenemos nada menos en la parte izquierda lo que significa el territorio del gobierno en la toma de decisiones y la entidad pública, que es la política institucional y el plan operativo. Acá vinculamos las políticas públicas con el planeamiento estratégico, que es la manera como se implementa una política pública. Los medios o los mecanismos para implementar, para que vayan a un plan concertado, ya son diversos. Y finalmente podemos ver el seguimiento y evaluación para la mejora continua, que es decir, que la política a manera que avanza y pasan los meses y los años necesita retroalimentarse, a ver cómo se ha ejecutado nada menos esos objetivos, lineamientos, servicios, actividades operativas en el territorio a favor del ciudadano, o ha tenido algunos cuellos de botella, obstrucciones que debió complementarse con normatividad y otros instrumentos de gestión. Ahora, nuestra política de desarrollo e inclusión social al 2030 tiene obviamente un problema que fue identificado, y eso es la exclusión social que genera pobreza. Los excluidos de la parte de la distribución de la riqueza, obviamente, van a sufrir, y por ello viene el tema de la pobreza. Y eso sucede en lo largo, del ciclo de vida de las personas. Así que podemos desarrollar nada menos este análisis respecto a las personas pobres, donde ocurre este quiebre, que se han vuelto pobres o que si vienen ya de muy hereditario, de familia en familia, que no pueden superar la pobreza. Bueno, al final lo que se pretende es que si hay pobreza, ¿cómo debemos llegar en el tiempo al 2030 sin pobreza? ¿O debe reducirse la pobreza monetaria en este caso? Y reducir la pobreza monetaria, es decir, incluir a las personas para que sean parte de un segmento de buena calidad de vida, de bienestar, significa que hay que incorporar, ejecutar, implementar políticas, planes, programas y proyectos. Entonces, ¿cómo comenzamos en temas de la exclusión de a las personas que son pobres, eligiendo a las personas que son pobres para darles la contención, entre otros temas, social? Ahora, si esto es así, entre la población priorizada, vamos a ver cuáles son las barreras que no permiten que tengan un estilo de vida acomodado, de bienestar, y que los excluyen. ¿Excluyen por qué? Porque no tiene identidad, porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a educación y a los servicios integrados, a la vivienda adecuada y a la tierra, a la conectividad vial, al acceso al trabajo e inclusión financiero, a la protección social y la vida libre de violencia y acceso a la justicia. Mire qué tan importante es conocer cuáles son las barreras que impiden a una persona que tenga calidad de vida. Bueno, y se utiliza en esta política de desarrollo e inclusión social algunos enfoques, sí, ustedes pueden apreciar. ¿Cuáles son los enfoques que se utilizan? Transversales: hogar, curso de vida, goce efectivo de los derechos de las personas, gerontológico, gestión social de riesgo, desarrollo humano basado en derechos humanos, ciclo de vida, territorial, género, intercultural y perspectiva de la discapacidad. Tenemos 12 enfoques transversales, y obviamente el enfoque de la pobreza multidimensional, ¿no? Para entenderla, evaluarla y reducirla de manera integral. Esta pobreza, que no es monetaria, sino multidimensional, nos da de manera en 360 grados entender el problema y cuáles son sus propuestas o alternativas de solución. Entonces, ya conociendo los problemas, ¿cómo solucionamos los problemas que hemos identificado y que son las brechas sociales, referidos obviamente a los servicios? Primero, ¿cuáles son los actores? Y se ha identificado en la brecha, en la problemática, a 14 ministerios que deben actuar frente a la solución de los problemas. Y gobiernos regionales y locales, ¿por qué? Porque la competencia es compartida, porque además el servicio de salud, educación, entre otros,
tiene que llegar nada menos a nivel nacional en todos los distritos donde habita una persona, de acuerdo al ciclo de vida. Si es así, entonces podemos decir que el ciclo de vida de las personas en la política es de 1 a 5 años, cual le llamamos mejora del desarrollo temprano. Hay que mejorar. Después tenemos de 6 a nada menos de 17 años, que es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas y niños y adolescentes, para después irnos ya a los adultos de entre 18 y 60 años, incrementar las capacidades para la exclusión, para la inclusión económica de jóvenes y adultos. Después pasamos más de 60 años, que es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, y en este ciclo de vida, de 0 a más de 60 años, tenemos el entorno, que es el objetivo 5, mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. ¿Cuántos servicios se han identificado que generan brechas y barreras hacia el ciudadano? Pues nada menos que son 81 servicios, ¿no? A través de los 14 ministerios que se han identificado como responsables. Si es así, ¿cómo es que implementamos una política pública? Cada ministerio tiene, pues, obviamente, sus estrategias, tiene su formato de implementación de políticas públicas dependiendo de la magnitud y la complejidad en el territorio que se haga. Pero la complejidad se da cuando hay competencias compartidas respecto a los servicios que se van a entregar, nada menos a nivel nacional. Si hay servicios compartidos, estamos hablando de ministerios, estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de municipalidades. Y ahí quiere decir que hay una política nacional multisectorial. Si es multisectorial, entonces quiere decir que varios sectores y varios gobiernos regionales y nacionales, por no decir todos, tienen que implementar la política. Y es una parte muy fundamental. Entonces, aquí podemos apreciar si la política tiene que llegar a los gobiernos regionales y locales, y para ello atender a través del ente rector de los ministerios los servicios públicos que se ha identificado nada menos en la política, que es parte de un diagnóstico de brechas identificadas que la política con sus objetivos tiene que cerrar. Es decir, si hay pobreza, es una brecha, ¿cuántos son? Y de cuántos son va a depender nada menos los presupuestos y políticas y estrategias que deben implementarse. No es fácil, no es fácil, ¿no? Solamente coordinar a nivel sectorial, es decir, a nivel de los ministerios, realmente trae un determinado tiempo hacerlo. Pero si tiene que aterrizar entre la articulación entre los ministerios y los gobiernos regionales, la complejidad aumenta. Pero no es eso, sino que una política social tiene que articular con los actores sectoriales, los ministerios, con el gobierno regional para caer nada menos en los distritos y las provincias, en estas gestiones públicas municipales, provinciales y estatales. Y ahí crece la mayor complejidad de implementar una política pública. ¿Cómo podemos nada menos observar, ver, revisar, impulsar en 1890 municipalidades que la política debe llegar? ¿Sí? ¿Qué tipo de instrumentos o herramientas se utilizan? Son diversas, pero acá vamos a dar a conocer algunas de ellas. Entonces hay complejidad en implementar los objetivos, los lineamientos, los servicios en 1890 municipalidades, en 5 gobiernos regionales, y con ello, de manera transversal o directa o indirecta, los ministerios como responsables de algunos servicios están obligados a implementar en los 25 departamentos, provincias y distritos que hay en cada departamento. Si es así, nuevamente volvemos a la diapositiva. Si hay política regional de gobierno, que está aquí, la pueden ver, y hay que trabajar las políticas nacionales, en este caso la política de desarrollo e inclusión social 2030, es una política nacional, pero que además en algunos gobiernos regionales han comenzado a construir la política regional de desarrollo e inclusión social e implementarla en el territorio a través de sus instrumentos de planeamiento estratégico. Eso es maravilloso para aquellos que trabajan en una gestión pública, sobre todo entender que un gobierno regional hace suya la política nacional y con sus elementos, con su estructura, aprueba un tema regional entendiendo el comportamiento y la identidad del territorio para implementar la política nacional. En este caso, la de desarrollo e inclusión social, y de ahí bajar
nada menos a los demás niveles de gobierno. Y obviamente ya expliqué sobre cómo se articula con los planes estratégicos. Ahora, los planes estratégicos no en todo distrito o provincia hay. Hay cientos que no tienen todavía un plan de desarrollo concertado. Si es así, entonces, ¿cómo calza en nada menos la implementación de una política si los gobiernos municipales no tienen un plan de desarrollo concertado? Pues solo en el Perú 100 municipalidades provinciales la tienen y 150 distritales. Los que no la tienen, ¿cómo es que implemento a través de las estrategias la política? Eso hay que poco a pensar, hay que poco a evaluar para poco desarrollar. Ahora, si estamos tratando de una política social, este quiere decir que tiene que ver con tensión nada menos en las personas del segmento pobres y pobres extremos. Y para eso tenemos los programas sociales, que los programas sociales son los que hacen contención a los pobres para que al menos tengan ayuda económica del gobierno y puedan subsistir en nada menos en los lugares donde habitan. Y esa responsabilidad sí es responsabilidad del gobierno. Atender las zonas prioritarias, darles atención en salud, educación y algunos bonos para que puedan vivir. Y ahí tenemos nada menos algunos programas que pueden observarlo. Han podido ver que son varios programas, ¿sí? Les he dado un minuto más o menos para que puedan ver. Miren la cantidad de programas que se tiene para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro amado país. Son un montón. Sí, son un montón. Son varios programas de diferentes ministerios que interactúan para la política social. Si es así, entonces tenemos que comenzar a trabajar de manera articulada con los planes estratégicos, pero además la cadena de valor. La cadena de valor nada más es el instrumento adecuado para hacer una evaluación si es que el servicio entregado, el bien entregado al ciudadano ha logrado las expectativas que se deseaban. Es decir, que haya cerrado la brecha y que el servicio muestre calidad en su atención para que el ciudadano esté satisfecho de ese servicio, ¿sí? Tenemos insumo, actividad, producto, resultados iniciales, intermedios, finales y agregados. Entonces, pasamos al modelo de articulación de política social. ¿Cómo implementamos? Primero hay que entender un poco de gobernanza territorial, y esto lo explicamos la clase pasada, ¿sí? Actores del territorio. ¿Quién recibe el servicio público? La sociedad civil. ¿Está satisfecha la sociedad civil de recibir un servicio público del gobierno nacional, regional o local? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sus representantes. ¿El sector privado también recibe servicios públicos? Claro que sí. ¿La academia interactúa en la investigación y en la formación? Claro que sí. Entonces tenemos un enfoque multiactor. Este enfoque multiactor, academia, servicio privado, sociedad civil, y en el corazón están nada menos los gobiernos regional, local y nacional, que en este enfoque multinivel interactúan en un enfoque multiactor con el entes del territorio. Y se implementa en el territorio una política económica, una política social nacional que va chorreando hasta el regional y local. Digamos que la efectividad de esas políticas económicas sociales se ve en la generación de empleo por las inversiones que hay y nada menos en las atenciones de los servicios públicos sociales que se entrega al ciudadano. Entonces, hay una correlación en la política económica y en la política social. Pero ¿qué pasa cuando la política económica es más atrevida, tiene mucho más fuerza, en territorio, se desarrolla e emprende una carrera que no la pueden contener? Lo que sucede es que al generar empleo, genera nada menos migración, ¿no? Vienen de otros lugares por acceder a un empleo. Y esa migración en el territorio obviamente produce demanda de servicios públicos. Si no la tenía, porque antes había brecha y ahora que aumentó la población, a pesar que tienen trabajo, pero no tienen los servicios que necesitan las personas, y eso significa que no ha habido una correlación entre la inversión social y la inversión económica. Y eso significa brecha social. ¿Por qué? Porque si en el territorio había 10.000 habitantes y al aperturarse nada menos puestos de trabajo a través de las inversiones públicas en diferentes proyectos, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber más población. Pero si no se invierte en comisarías, centros de salud,
ampliación de los colegios, entre otras, viviendas, saneamiento, entonces la política se estanca. La política social se estanca, porque la brecha se, se acrecenta, va más allá. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que tener cuidado que cuando hay una inversión económica, tiene que haber una inversión social, ¿no? Y eso es la brecha social. La brecha social es nada menos aquella inversión económica que en la gestión de puestos de trabajo, pero que los servicios sociales no están de la mano con la inversión privada económica. Porque al final tienes un territorio lleno de empresas, de servicios a la empresa, servicios al ciudadano, mayor cantidad de ciudadanos, pero también que piden servicios de recojo de basura, servicios de salud, servicios de, de educación, saneamiento, agua, entre otros. Entonces, la gobernanza territorial es nada menos esta forma de interactuar y enfrentar los avances de una política económica con una política social, y donde la sociedad civil, el sector privado y académica y participan de esas tomas de decisiones junto con el gobierno local, regional o nacional, dependiendo del tipo de materia. Recuerden siempre que tenemos que ver con temas de salud, educación, saneamiento y protección social, que son los más elementales para la política social. Y por fin conocemos nada menos el modelo de articulación de la política social. ¿Por qué un modelo? Porque nos permite utilizar metodología, nos permite utilizar criterios, nos permite utilizar tres componentes de las cuales estamos. Así que yo les doy un minuto para que puedan observar este modelo de articulación social y de entenderlo, que yo voy a explicarlo después del minuto. ¿Listo? Vamos a explicar. Toda política necesita de actores que son parte del gobierno. En ese sentido, los actores que implementan una política social son los gerentes de desarrollo social, porque a sus veces, que uno le llaman desarrollo humano, entre otros. Estos gerentes son tanto del nivel regional como el nivel local. Si sumamos cuántos gobiernos regional, entonces hay 25 gerentes de desarrollo social, porque uno por cada gobierno regional. Y si le sumamos que en cada gobierno regional hay un subgerente de desarrollo social, entonces vamos a doblar, o sea, 25 más uno, dos o tres subgerentes, dependiendo del gobierno regional. Estamos hablando de 50 o 75 gerentes. Ahí nomás. Cada gerencia, obviamente, tiene un presupuesto y tiene personal operativa, entre otros. Esos recursos son los que se permite desarrollar en la Gerencia de Desarrollo Social la organización y desarrollo de actividades relacionadas a los servicios públicos o dirigidos al ciudadano o servicios administrativos para atender un servicio público. Eso es en lo regional, pero en lo gobierno local son 1890 municipalidades. Cada municipalidad tiene su gerente de desarrollo social. Y a veces es gerente económico, pero la mayor parte tiene su gerente de desarrollo social, desarrollo humano o como le han puesto el nombre, para atender la política social. Entonces uno puede pensar, 1800 gerentes municipales, 1890 gerentes municipales, tomando decisión, con personal, nada menos activando los servicios relacionados a salud, educación, entre otros. Entonces, si es municipal, obviamente relacionados al desarrollo social. Y es una gran cantidad. Claro, pero hay que organizarlo, porque si se organiza en un determinado departamento, podemos llamarlo red de gerentes. Es decir, está el gobierno regional y llama a los gobiernos locales y provinciales o digitales para nada menos integrarlos. Y eso va a depender también de cada departamento, porque hay departamentos que tienen 160 distritos, yo provincias, y otros que tienen apenas 11, como es Tumbes. Entonces, hay una gran diferencia en la actuación territorial. Tumbes tiene nada menos que 11 distritos y o provincias. ¿Sí? Pero entre otros que tiene 125, 110 o 160, es un mayor número de desplazamiento para la articulación territorial. Imagínense, ¿no? Que yo como gerente interactúo con los 100 gerentes municipales, pero tiene que serlo, porque no hay otra manera que haya una complicidad en la ejecución del servicio. Entonces, le hemos comenzado a trabajar la red de gerentes de desarrollo social. Hay, a la fecha, una red de gerentes de desarrollo social provincial,
Después tenemos la red de gerentes de desarrollo regional y la red de gerentes regionales en una red nacional. Pero también tenemos los espacios de articulación, que es regional o local, que son espacios de encuentro de actores que pueden desarrollarse. Y después tenemos las agendas sociales. Yo tengo el gerente, tengo el espacio multiactor. ¿Qué vamos a hacer? Yo se llama agenda social territorial. Entonces tenemos agendas regionales, provinciales, distritales, instancias regionales y locales. Vamos a conocer cada una de ellas, de esos tres componentes, para que podamos entender con mayor precisión a qué nos referimos como modelo. Para eso hay que entender lo siguiente. Creo que te lo había explicado antes, pero lo vamos a volver a explicar. El desarrollo social tiene bienestar, capital humano y desarrollo humano. ¿Sí? Son tres componentes esenciales en el concepto de desarrollo social. Pero el desarrollo social cubre el 100% de la población. Y en el Perú tenemos 33 millones de personas, de ciudadanos que están registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que esta torta que está en cuatro partes, en la parte no vulnerable, no pobres, hay un segmento que tiene calidad de vida por diferentes razones. Pero también hay un segmento que entre el pobre extremo y el pobre tenemos un pasito que puede darse. Una persona vulnerable es porque ha perdido todo su poder adquisitivo y que está a punto de pasarse a los pobres porque ha perdido todo. Y bueno, ¿cuál es el porcentaje de pobres extremos? 50%. Porcentaje de pobres no extremos, 22,5%. Porcentaje de no pobres solamente vulnerables, 32,3%. Y eso es donde debemos evitar. ¿Y cuál es la población que no es vulnerable? A menos 40%. Aquí nomás vamos a observar cuál es la formalidad, pues, laboral que hay, ¿no? Así es simple. Si es que esto pasa, entonces hay que observar lo siguiente. A los pobres y pobres extremos, la razón del MIS es nada menos su atención a través de los programas sociales. Entonces hay una intervención de los programas sociales, ¿sí? Pero también hay una intervención, no solamente el programa social que le da algún recurso o un servicio, sino que la inclusión social del pobre extremo o del pobre extremo o no extremo hacia el segmento de personas no vulnerables, es que esto es desarrollar una complejidad articulada en el territorio de los servicios públicos. Si es complejo o no complejo, dependiendo de las facilidades, tenemos que agendarlo en la agenda social territorial. ¿Qué atención merece determinado distrito y centro poblado? Entonces, ahí tenemos los programas sociales con sus intervenciones y trabajando la protección social a través de medios monetarios, entre otros. Entonces, esta es, digamos, la lógica de entender que el Perú tiene 33 millones, que 5 millones son pobres extremos, que 22,5 son pobres no extremos, pero son pobres. Sumado hace 27,5. Es decir, de cada 10 personas, 30 son pobres casi. Es mucho, ¿no? Y bueno, hay que comenzar a desarrollar esa parte. La agenda tiene que tener regulaciones, tanto el ejecutivo como el legislativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda agenda que se presente o que se desarrolla no es igual de un distrito a otro porque cambia totalmente la forma de interactuar y eso se basa en la cultura y la identidad del territorio. Si es así, entonces tenemos que enfocarnos en los pobres, pobres extremos y vulnerables. Y acá pueden ustedes apreciar nada menos que cómo ha ido el avance de la población en situación de pobreza, brecha de la pobreza monetaria, incidencia en la pobreza e incidencia en la pobreza total. Les doy un minuto para que puedan ver las flechitas, si subió o bajó y cómo ha sido el comportamiento en las últimas décadas. Estos indicadores son de la población de San Martín. Y miren cómo está la pobreza de San Martín. Si alguien de San Martín, pueden apreciar nada menos esta información. Conocido un poco ya la parte del modelo, tenemos que comenzar a trabajar ya la red de gerentes, las personas. Recuerden que hay 25 gerentes de desarrollo regional, gerentes regionales de desarrollo social y 1.890 gerentes de desarrollo social
en las municipalidades provinciales y distritales, una gran cantidad. Y si le doblamos por dos, porque hay un gerente en cada distrito, son casi 4.000 gerentes de desarrollo social. Y más sus equipos, estamos hablando de un ejército dedicado al desarrollo social en cada entidad. ¿Qué tan importante tener este ejército que pueda vincularse? Y por ello es que la programación de especialización está desarrollando. ¿Qué es un gerente de desarrollo social? ¿Cuál es el perfil que se requiere? Les doy un minuto para que puedan apreciar y dar una pequeña lectura rápida para entender qué es un gerente de desarrollo social. Un gerente tiene compromiso, es innovador, es articulador, conocimiento del siglo de la política social, conocimiento de las características del territorio, conocimiento del proceso de toma de decisiones en política social, regional y municipal, y obviamente es eficiente en sus funciones. Y los ROS, los reglamentos de organización y funciones municipal o regional, casi ponen en la misma función: planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política en materia de desarrollo, o sea, casi todos. Entonces, digamos que hay una similitud en las funciones del desarrollo social y con ello, obviamente, hay un despliegue. Entonces, ¿hay un perfil del gerente de desarrollo social? Sí. Entonces, tenemos 4.000 gerentes. Pero, ¿qué debe contener o qué debe tener nada menos un gerente de desarrollo social? Conocimiento del proceso de toma de decisiones, porque él decide junto con el gobernante, pero decide nada menos en un nivel técnico. Y eso quiere decir que primero debe tener conocimiento de la problemática del territorio. Primero tener la capacidad de análisis del problema. Y segundo, debe manejar nada menos técnicas de evaluación del problema y comenzar a trabajar las soluciones a estos problemas y aplicar en lo que corresponde, de acuerdo al presupuesto, la solución, para después evaluar resultados. Este proceso de toma de decisiones necesita de acompañar de los siguientes elementos, nada menos. ¿Cuáles son? Que debe conocer de la normatividad, debe conocer de los mecanismos de planeamiento, como PEI, POIO, entre otros, debe conocer de los modelos de articulación o acciones de articulación que se dan en el territorio, y debe entender por qué debe haber una participación de la sociedad civil para que pueda al menos desarrollar. En el corazón de estos cuatro componentes tenemos cuatro más, que es: el gerente debe saber no solo de lo social, sino tiene que tener un conocimiento integral de economía, institucional y ambiental. Estos cuatro componentes se desplazan nada menos con el resto y podemos decir que el gerente sí está con las ganas de tomar buenas decisiones porque está nada menos muy instruido y capacitado. Pero es complejo, porque la complejidad obviamente te dice hasta dónde puedes llegar. Y eso es un tema que hay que evaluar, pero solamente a manera que ejerce el cargo y en el tiempo puede tener mejor manejo del proceso de toma de decisiones. Si es así, entonces se podrá entender en el proceso de toma de decisiones que la política pública, la política social, hay que decidir. Decisión, decisión, decisión hoy. ¿A dónde vamos a ir? Hay que decidir. Para ello entra algo que le llamamos información y estadística para analizar el proceso técnico. En la parte de abajo está. Entonces, definir el problema y alternativa de solución, que es la parte técnica, le corresponde al gerente. Pero hacia dónde vamos a ir, ya no solo el gerente, que también se suma a una decisión, sino eso ya le corresponde al alcalde o gobernador. Es decir, aplicar la decisión porque él firma, pues él firma, firma, perdón, las resoluciones ejecutivas, donde se publican y se dispone la implementación de algunas medidas o intervenciones en el territorio. Miren, entonces tenemos un proceso técnico, tenemos un proceso de decisión que corresponde a la autoridad municipal. Y decidir a veces se tiene que necesariamente tener suficiente información para hacerlo. Al final, el alcalde se pone al medio, conocemos el problema, pero la propuesta de solución obviamente pueden ser tres o cuatro. Y con la misma fuerza que se puede expresar las tres o cuatro soluciones.
Pero ahí viene el sentido del político. La sobrevivencia de un político se debe a que él aprendió a tomar decisiones correctas en el tiempo, o al menos fuertes para sostenerlo en la actividad política. Entonces, yo voy a firmar una resolución y diré que nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda con el desarrollo de una decisión que se tiene que tomar para la atención de la población. Entonces, decidir es la parte más difícil de una carga. Decidir significa un despliegue de intervenciones públicas y presupuesto y el nivel operativo. Y decidir significa también asumir responsabilidades en el tiempo sobre las equivocaciones que pueda darse. Pero si una equivocación se da, solamente se da cuando tú estás implementando un objetivo, o una política, programa, proyecto, y eso hay que tomarlo con naturalidad. Entonces, acá tenemos que el proceso de toma de decisiones necesita de fases y que estos al final te dicen, decide a dónde vamos, y el líder tiene que dar eso. Si es así, entonces estamos hablando un tema de contrapeso en la decisión. Es decir, tenemos un gerente de desarrollo social muy instruido, con una gran fortaleza en su proceso de toma de decisiones, mucha información, y ha presentado nada menos algunas alternativas al alcalde, al gobernador, que dan solución a las brechas o problemas sociales que tiene la población. El gobernador dirá, voy a revisar, veo que está perfecto o no, creo que no ha considerado un aspecto político y ahí puede ser rebotado la propuesta de resolución ejecutiva municipal o puede ser aceptada. Entonces, este contrapeso donde el decisor evalúa la pertinencia del nivel político y decidir, el gerente de desarrollo social le entrega nada menos que la información, le entrega los planes, los proyectos y todo lo que le corresponde por función al gobernador regional, ¿no? Y de ahí viene una vinculación muy fuerte que se ve en algunos gobiernos regionales con su gerente. Pero la verdad es que muchos gobiernos regionales han cambiado al gerente de desarrollo social. Sobre todo puedo decir que en el año 2023, el primer año de los gobernadores, hemos visto nada menos que a más de 800 alcaldes cambiando los gerentes de desarrollo social dos o tres o cuatro veces. Y eso genera inestabilidad en la gestión de la política pública. Porque mientras que el otro viene y viene a aprender, demora 3 meses, no demora menos. Y si lo sacan antes, obviamente no terminó de aprender. La etapa de aprendizaje siempre demora. Entonces hay este contrapeso en el gerente y en el político, que si los dos van bien, podemos decir que sí está desarrollándose una buena política pública, programa, proyecto. Acá tenemos más características técnicas del perfil del gerente de desarrollo social. Les doy 1 minuto y medio para que puedan dar una lectura mental ahí y puedan ingresar aquí cuál es el perfil de un gerente de desarrollo social. De un taller que hicimos con los coordinadores nacionales que ven todo el desarrollo social de las políticas, les hice una pregunta. Pongan, formamos 4 grupos y pongan cuáles son las características técnicas y cuáles son las habilidades blandas que debe tener un gerente de desarrollo social. Entendiendo que ustedes están 8 años de antigüedad y han podido coordinar y articular acciones con los gerentes de desarrollo social municipales y regionales. Entonces, en 8 años y haber tratado con gerente de desarrollo social durante esos 8 años muchas veces, porque además cambian o rotan, les dije, hagan un esfuerzo y pónganme las características técnicas y habilidades blandas. Y el resultado es este que ven acá. Estas son las características técnicas que se necesita para un gerente de desarrollo social, que tenga capacidad de alineamiento de las políticas y planes. Para eso debe estudiar, debe conocer capacidad de gestión pública territorial, conocimiento, habilidades de articulación, es decir, cómo debe articular, qué técnicas hay que utilizar, qué medios y herramientas, conocimiento de la gestión pública con enfoque territorial, general, género y interculturalidad. Imagínense, si no conociera esa, una torpeza, nada menos sus servicios o función. Dominio del conocimiento básico en administración, recursos humanos y presupuesto. Claro que sí, gerente. Capacidad de análisis y manejo de información, vital. Tiene que tener un curso al menos, conocimientos básicos sobre estadísticas y cómo interpretar las estadísticas. Manejo de gestión por procesos, eso se le facilita
manejo de políticas de transformación digital. En este tiempo la tecnología avanza mucho y toma decisiones basadas en evidencia, ¿sí? Y respecto a las habilidades blandas, capacidad de liderazgo y manejo, compromiso, trabajo en equipo, vocación de servicio, comunicación asertiva y con alta sensibilidad social, con principios éticos. Entonces, dije, vamos a ver, hacer una convocatoria para llamar a los gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales. Vamos a ver qué pasa. Vamos a formar la red nacional de gerentes de desarrollo social. Vamos a convocarlos a todos los gerentes de los 25 departamentos y construir con ellos un plan de trabajo articulado. El resultado es que vinieron 22 o 23 gerentes regionales a este evento. Y de ahí sacamos un conjunto de actividades que obviamente nos posiciona muy bien al público, ¿no? Al ciudadano, pero también nos posiciona muy bien frente al ministro o los ministros, porque si los gerentes en un nivel técnico se juntan para trabajar algunas propuestas normativas, técnicas, y trabajar articuladamente en el territorio, entonces es que tenemos sinergia. Y podemos hacer todo lo que queramos, porque somos equipo ganador. Y ahí tenemos nada menos el 12 de octubre del año 23 se formó la Red Nacional de Gerentes de Desarrollo Social. Una vez formada la red de gerentes de desarrollo social, los gerentes asumieron una responsabilidad que es nada menos que formar en su jurisdicción, es decir, en su región o departamento, una red de gerentes de desarrollo social municipales. ¿Y quién era el centro de gravedad? El que obviamente comandaba esta red de funcionarios de desarrollo social era el gerente regional. Entonces el gerente regional convocó a las municipalidades, convocó a los gerentes y comenzaron a formarse las redes de gerente de desarrollo social. Y esto da una respuesta exquisita a algo. Primero, que los gobiernos regionales se reúnen varias veces con los alcaldes y ahí se deciden varios temas, pero tienen que ejecutarse. ¿Quién ejecuta entonces? Obviamente los gerentes de desarrollo social, si son temas que tienen que ver con temas que tienen que ver con nada menos decisiones en el territorio. Y miren la importancia de que un gerente convoque a los gerentes municipales, se reúnan y comiencen a hacer política territorial, a tomar decisiones. Ese contrapeso hermoso de nada menos la plataforma de gestión política donde el gobernador conversa con los alcaldes, aquí el gerente regional conversa con los gerentes municipales de desarrollo social y afinan la puntería a las intervenciones territoriales. Entonces hay un proceso técnico y hay un proceso político. Hay un consenso político y hay un consenso técnico. Eso es lo bueno que significa trabajar organizadamente y de la mano con tus semejantes en el territorio para la política pública. Entonces, hay algunas provincias que tienen entre 15 a 30 distritos, dependiendo, ¿no? Obviamente el alcalde provincial, si tiene 17 o 20 distritos, necesita articular con los distritos. Entonces el alcalde se reúne con sus pares, con sus alcaldes distritales, el provincial que está a cargo del territorio. Pero ya hay una necesidad y un copy-paste, no un copy, de que si el regional llamó a los gerentes provinciales para juntar un directorio y trabajar accionadamente y con sinergia las políticas y las intervenciones, pues yo como provincial voy a llamar a mis distritales. Y sí, con grata sorpresa, algunas provincias están haciendo un desplazamiento y nada menos que organizando y creando la red provincial de gerentes de desarrollo social. Esto es pues cuando hay, en una provincia hay más de 10 o 15 distritos. Sí se da, pero cuando una provincia tiene 2 o 3 distritos, se puede dar, pero no tiene la fuerza impactante por la necesidad de articular con mayor entidad. Entonces la gestión social. Pero si se reúne nada menos los alcaldes y después los gerentes de desarrollo social, ¿qué deben acordar? ¿Dónde anota? ¿Quién anota? ¿Cómo agendamos? Agendamos.
viene agenda social regional, agenda social provincial y agenda social digital. Entonces tenemos nada menos una agenda social provincial, donde hay una red provincial de gerentes de desarrollo social y si es agenda social regional, tiene que haber una red regional de gerentes de desarrollo social integrada por gerentes municipales. Entonces, ¿qué importancia es alinear las prioridades, nada menos con estos decisores de políticas públicas y gestores de políticas públicas entre el regional, el provincial y el distrital? Qué importante es esto del desarrollo, ¿no? Entonces ya tenemos la red. Me dicen que no se escucha. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Se le escucha bien, doctor Yuri. Ok. Parece que los participantes tienen dificultades quizá con su internet porque se está escuchando perfectamente. Muy bien. Lo que pasa es que cuando tienes una PC o estás en tu celular o otro instrumento, tiene que subir el volumen para que puedan escuchar. ¿Sí? Bueno, si es lento ya no es aquí, porque acá tenemos muy buen internet, muy alto. Debe ser nada menos, y se escucha, dice, hubo un pequeño corte, pero obviamente es cuando a esta hora pues el internet sube y baja y capaz a algunos se les corta. Sí, hay algunos cortes seguramente en algunos territorios nacionales que baja y sube la señal, en otros no. Entonces acá tenemos acá la red provincial y algunas están dando. Es cierto que un alumno puso a veces no quiere contestar. Sí, hay gerentes municipales de desarrollo social que no quieren ir al llamado del regional o del provincial, pero ya tienen actitudes que hay que entenderlos y bueno, también hay autonomía. Si no hay voluntad, entonces. Y al final tenemos este contrapeso que me gusta a mí entre el técnico y el gobernante en este proceso que debe respetarse el técnico, que también debe respetarse la mejor decisión y todo orientado en la agenda, que una agenda que vamos a conocer después. Acá o algunas fotos como evidencia que se están nada menos instalando red de gerentes de desarrollo social a nivel nacional. Tenemos la red regional con sus gerentes municipales de desarrollo social de Piura. Tenemos la del BRAE, que hoy día nos hemos vuelto a reunir. Tenemos la de Cusco, Lambayeque, Moquegua, eh, creo que este es San Martín, y la la de Lima Metropolitana, entre otros, ¿no? Bueno, no puedo colocar más fotos de todos porque son 25 gerencias, pero he mostrado algunos para que vean la fuerza que tiene una red y el ánimo que se ponen a trabajar. Por ahí uno que otro no quiere integrarla, pero bueno, no siempre el 100% es perfecto, ¿no? Y aquí vemos cuáles son las redes regionales que se han conformado ya y están en proceso las demás. Sí, que ya en los próximos días se estará conformando. Las fotos que ustedes ven ahí es del 14 de marzo, hace un mes aproximadamente, que nos hemos vuelto a reunir la segunda encuentro de red de gerentes de desarrollo social, la segunda reunión ejecutiva de gerentes regionales de desarrollo social en esta red nacional. Y se han tomado varios acuerdos. Esto ha sido en Cusco, a algunos les chocó. eh, bueno, pues la altura del Soroche a veces a algunos los ataca más, pero qué importante, ustedes pueden apreciar qué importante ha sido participar y actuar. Y aquí están los acuerdos de esta reunión de Cusco. Les doy un minuto para que puedan dar una lectura rápida y puedan entender lo que significa articular una política pública. 25 acuerdos para trabajar. Tercera edición del programa de especialización, grupo de trabajo CIDIS, encuentro municipal, encuentro de consejeros regionales, reunión ejecutiva internacional, reunión ejecutiva, regidores. Bueno, es sorprendente el desarrollo que se va a realizar en los próximos meses. 25 actividades con fuerza. Algunas que tenemos que decidir, como son las pasantías, pero hoy día hemos tenido una pasantía nada menos para nuestros amigos del BRAE.
que han ido a algunas municipalidades y les han dado todas las facilidades. Ahora, tenemos unas pautas para la conformación de red de gerentes de desarrollo social. Sí, eso ayuda un poco al gobierno regional para que pueda conformarla. Pero lo bueno es que tenemos nada menos una plantilla digital en la nube que los gerentes de desarrollo social van a llenar, la están llenando para identificar los gerentes municipales. Porque hay mucha rotación, así podemos saber si el gerente municipal de un distrito A ha sido removido, nada menos, y si este gerente ha ido a trabajar a otra municipalidad. Y de ahí vamos a poder apreciar que si es capacitado o no se ha capacitado, ¿no? Qué tanta experiencia tienen. Entonces, esta ficha de red regional de gerentes eh, eh, va a poder establecer y entender. Así que esta ficha tenemos que tener pues los 1800 con el tiempo, ¿no? Ahora hay varios gobiernos regionales que ya tienen su red y necesitamos que llenen. Así que lo están haciendo. Hay que tener paciencia para poder entender la red de gerentes de desarrollo social. Bueno, hasta aquí hagan preguntas por chat. Si no hay preguntas, sigo la próxima estación. ¿Alguna pregunta sobre la red de gerentes de desarrollo social? La pueden hacer por el chat para continuar. Ninguna. Muy bien. Sí, pues hay algunos alcaldes que no toman alguno interés. Es verdad, pero otros sí, ¿ah? Trabajamos con los que tienen interés y son la mayoría. Son pocos los que están medio desorientados. Hay una red de gerentes de la provincia de Anta. Interesante. Sí, hay unos gerentes regionales. Lo que pasa es que me han cambiado en los últimos 10 días, 4 gerentes regionales. 4 gerentes regionales. Entonces, ellos se están ingresando y vamos a hacer una pasantía en mayo para que puedan venir a Lima y capacitarse, ¿no? Sí, porque son muchos gerentes. Muy bien, entonces pasamos ahora a los espacios de articulación. Se nos debe capacitar de manera presencial para interferencia de Internet. No se escucha bien, sí. Eh, pero en una capacitación no creo que tengamos la cobertura de los 300 participantes que tenemos ahora, ¿no? 350. Ahora vamos a ver los espacios de articulación. Miren ustedes. Primero hay que entender cómo se articulan las políticas nacionales desde la presidencia del Consejo de Ministros, para bajar un poco a nuestros espacios de articulación. Hay el Consejo de Coordinación Intergubernamental, CCI, así conocido, que tiene como objetivo fortalecer la gobernanza, conducción, direccionalidad y seguimiento del proceso de descentralización. Además, coadyuvar a facilitar y garantizar el alineamiento de políticas, objetivos, orientaciones, prioridades y recursos en los territorios y coadyuvar a la perspectiva de construir, gestionar y monitorear nada menos agendas de desarrollo territorial. Tenemos nosotros una agenda social territorial que incluyan planes de implementación de políticas territoriales y programas de inversión anual y multianual. Miren los objetivos. ¿Quién la integra? La integra, la preside el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, algunos ministros y representantes de los gobiernos regionales, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, del AMPE, del REMURPE, ¿no? Y también integra ese plan. Miren la importancia que se da. Entonces aquí tenemos ya el CCI y cuáles son sus instancias operativas del CCI. Tenemos la Comisión de Coordinación CCI, ahí pasamos al GOR Ejecutivo y MUNI Ejecutivo, que era lo que está en el reglamento. Pero con el tiempo se ha ido, digamos, apareciendo nuevas formas de articulación, es decir, nuevas instancias operativas del Consejo de Coordinación Intergubernamental. Ahora tenemos el Consejo de Estado Regional y Municipal,
Antes teníamos los consejos de ministros descentralizados, tenemos reuniones ejecutivas, encuentros de mancomunidades, mesas técnicas territoriales, reuniones descentralizadas de comisiones intergubernamentales. Este es el tema macro de todos los ministerios, ¿no? Entonces, es importante conocer. Ahora que tenemos un nuevo formato que le llaman Consejo de Estado, regional o municipal. ¿Cómo va el Consejo de Estado regional que se ha desarrollado nada menos en el año, uno, dos, tres, van tres consejos de Estado? Bueno, acá tenemos alguna información general de los tres consejos de Estado. Consejos de Estado regional, cero. Así le han puesto. Asistencia al Consejo, tenemos ministros 17, en el último Consejo 15 viceministros, el gobernador regional 24, equipo técnico del gobierno regional 182, equipo técnico del sector 341, otros invitados 22. Compromisos 12, 9 compromisos ejecutados, 3 compromisos en proceso y porcentaje 75% de compromisos avanzados. 143 asistencias técnicas, 43 reuniones complementarias, 363 acuerdos y 344 ejecutados. Eso representa un avance en las mesas bilaterales del 94,8%. Avance en el cumplimiento de acuerdo es alto. Ahí está la foto, donde está nuestro ministro, Julio de Martini, y al fondo está nada menos la presidenta. Es importante, es donde ponen los gobiernos regionales y los ministros en un cruce de políticas públicas, ¿no? Entonces, necesito mayor inversión en una política de transporte, es la respuesta del ministro, pero previa también va a los técnicos, que son las salas técnicas donde se desarrolla. Acá tenemos quién tiene mayor pedido, mayores acuerdos ejecutados. Cultura tiene Midagri, Mincetur, Minedu, Minsa 83, MTC 55, ¿no? Ministerio de Justicia 21, y bueno, imagínense la cantidad que tiene Minsa, ¿no? Salud 83, y ejecutados 80, un alto número. Así que podemos ver los acuerdos ejecutados por entidad responsable, ¿sí? Y están los colores que es gestión de financiamiento, visita al territorio, asistencia técnica sectorial, destrave de proyectos, reunión complementaria, orientación. Y tenemos los consejos de Estado municipal, los EMUNI, así le han llamado. Hay uno que se ha desarrollado el 15 y el 16 de febrero. Información general, tenemos 5 sectores, 4 compromisos, 401 acuerdos, 83 reuniones técnicas. Esto para entender. Si bien es cierto, participan todos los ministros, pero lo que se desarrolló es priorizar los ministerios con mayor incidencia de políticas en el territorio a cargo de las municipalidades. Y obviamente los sectores con mayor despliegue territorial, porque no se podía hacer con todos los ministros, fue vivienda, fue desarrollo agrario, transportes, educación y cultura. ¿Cuántos alcaldes provinciales participaron? 133. Equipos técnicos, 172. Equipos del sector, 318. Imagínense, 133 alcaldes provinciales, ¿no? Reunidos con los ministros. Fue muy interesante en esta ocasión verlos cómo interactúan. Más información, más estadísticas sobre este acuerdo, esta reunión de ministros con alcaldes. Acuerdos por departamento, que usted puede ver ahí. Moquegua no tiene. Regiones con mayores acuerdos, Cusco, Puno y Cajamarca, 40, 40 y 34. Qué pena que Moquegua no tenga acuerdos, ¿no? Y yo me acuerdo que sí vinieron alcaldes provinciales. Acuerdo por entidad responsable, acuerdo por categoría. Y ya vamos del macro de espacios de articulación de entre todos los ministerios a través de la presidencia y Consejo de Ministros. Damos pase a los espacios de articulación a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene que ver con las políticas sociales. Pues tenemos actores territoriales, que son los actores del gobierno, o sea, nacional, regional y local, alcalde, gobernador, ministro, ¿no? Actores económicos, sector privado, los empresarios, actores de la cooperación internacional, ONG,
actores sociales, que son de la sociedad civil, y actores de la academia, representantes de las universidades o tecnológicos. Todos ellos activan las políticas públicas y eso se da nada menos en un espacio que para la construcción de las agendas territoriales. Esos espacios son la instancia de articulación regional IAR, la instancia de articulación local IAL, mancomunidades regionales y locales y mancomunidades y o mesas técnicas. Entonces ahí se encuentran, ahí pueden nada menos desarrollar, pues también no solamente ahí, sino pueden desarrollar, pueden también tener otro tipo de reuniones. Pero estos son los espacios que nosotros estamos llamando para que haya opinión. Si es así, ¿qué más espacios hay? Bueno, hay el Consejo Interinstitucional de Asuntos Sociales, CIAS, y la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, CIDES. Eh, Primero, la CIA está integrado por el premier que la preside y los ministros, y están a cargo nada menos del marco social multianual y de la política social, ¿no? Se crea en la ley orgánica del Poder Ejecutivo y ahí está un reglamento que aprueba nada menos el SINATI, Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Este reglamento también aprueba mecanismos de coordinación y articulación entre componentes del SINATI, ¿no? Entre niveles de gobierno, y tenemos como mecanismo de articulación intergubernamental la Comisión Intergubernamental de Sectoriales. En este caso es la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, donde se establece los objetivos, metas y recursos relacionados con dicha política, es decir, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Esta comisión, que es el artículo 19 del reglamento, además de lo indicado en el artículo precedente y en el marco de la normatividad aplicable, la comisión promueve el alineamiento intergubernamental con el enfoque multisectorial alrededor de la política. Para quien es el funcionario de alto rango, es nada menos que el gobernador, pero además él designa a su secretario técnico, que viene a ser nada menos un funcionario relacionado al desarrollo público. Y el artículo 20 aprueba la instancia regional de promoción del desarrollo y la inclusión social. Algunos gobiernos regionales como Lambayeque ya lo han aprobado y está funcionando. El funcionario del gobierno regional responsable es el equivalente en la entidad para desarrollar, para asistir nada menos en esta instancia llamada Secretaría Técnica. Esta instancia ya está en articulación regional, pero que el funcionario hace de Secretaría Técnica para las facilidades administrativas. Y acá tenemos nada menos, se desarrolló en Lima la primera reunión, primera sesión del Consejo Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social 2023. Ahí pueden verlo, ¿sí? Qué importante fue esta reunión y donde se tomaron acuerdos, y acuerdos muy importantes, ¿sí? Ahí están los gobernadores con sus gerentes y vicegobernadoras, y gobernadores, y yo como secretario técnico tenía que hacer el desplazamiento, está nuestro ministro, y en esta sesión de la Comisión Intergubernamental se firmó el Pacto Regional por el Desarrollo Infantil Temprano, Seguridad Alimentaria y Lucha contra la Anemia. Si en este espacio se tomaron acuerdos, ¿cuál fue el seguimiento a los acuerdos? Bueno, fueron 3 acuerdos, ¿no? Revisar la propuesta de reglamento de la Comisión Intergubernamental, ya está el reglamento, dar cumplimiento a los compromisos del pacto, es decir, lo que firmaron el pacto, que tiene un montón de compromisos, hay que implementarlos. Y además, está nada menos que el MIDIS, nosotros, Ministerio, gobiernos regionales y locales, se comprometen a impulsar la construcción de agendas sociales territoriales, que incluya la solución de la problemática a la prestación de servicios en el territorio, en el marco de las políticas y planes estratégicos de Cineplan. Y ahí firman los gobernadores que asistieron a esta reunión. Mire qué importante, dice, oiga, construyan agendas sociales territoriales para atender los servicios de la ciudadanía.
una, una, una agenda que tiene que ver nada menos que atención rápida, destrave de proyectos que vamos a ver acá. Entonces, la propuesta de reglamento ya se dio, se ha presentado la propuesta, yo creo que ahí avanzamos, dando cumplimiento. Los compromisos del pacto regional son a menos 8, como pueden ver ahí, y bueno, lo que se quiere es que estos 8 se cumplan, y ya algunos gobiernos regionales los están cumpliendo muy bien, que han informado. Eso es lo bueno. Por ejemplo, acá está. Hasta hace 30 días, Amazonas, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura y San Martín ya cumplieron con informar sobre los avances del pacto regional y seguramente en estos días últimos ha podido responder los demás gobiernos regionales, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Ahora, ¿cuál es la construcción de agendas sociales territoriales? ¿Quién ha cumplido? Ahí tenemos los gobiernos regionales que están construyendo agendas regionales, ¿sí? Y también algunas municipalidades. Aquí he puesto algunas referentes, ¿no? Ahora, Nuestra, nuestro esfuerzo está basado en el gobierno regional, en ese espacio de articulación llamado Instancia Articulación Regional al Desarrollo e Inclusión Social, actúan o participan las unidades ejecutoras de salud, educación, vivienda, RENIE también, mesa de lucha de concertación de la pobreza, sociedad civil, empresa, cooperación y equipo territorial MIDIS. Miren, es un espacio de coordinación, de articulación, de capacidades, acciones, recursos a favor de la población vulnerable, pobre extremo, que además contribuye a que haya menos pobreza, ¿no? Son 25 gobiernos regionales, 25 activas. ¿Cuántas veces se reúne cada gobierno regional? En el año 23 del año 20 al año 23 se han reunido 814 veces. Es un número muy importante. Ahí tenemos una reunión del gobierno regional de Lambayeque, donde se está desarrollando. ¿Cuál es el gobierno regional con mayor sesiones? Bueno, Loreto en estos años. Seguido de Cusco, Ica, ¿no? Y Apurímac. Y también San Martín. Pero el año 23, solo el año 23, de enero a diciembre, ¿cuántos acuerdos se han tomado? Y ahí puede ver usted, 1.323 acuerdos en sus diferentes sesiones que han desarrollado el año 2023, de enero a diciembre. ¿Y quién tiene mayor acuerdos tomados? Es Ayacucho, con 243 acuerdos. Sorprendente, ¿no? Cómo trabajan. Después viene obviamente Anca, Amazonas con Cajamarca, seguido por La Libertad y Lambayeque. Tacna tiene 21 con San Martín, muy bajo, pero bueno. Pero entonces Ayacucho, digamos que pues tiene mucha fuerza para trabajar. ¿Qué aspiramos nosotros? Que la instancia de articulación regional no solamente vea la primera infancia, que es lo que está pasando en algunos regiones regionales, sino que ya vea los 5 objetivos prioritarios del ciclo de vida de las personas. Y que además haya incidencia mayor para que participe en un enfoque multiactor la academia, la sociedad civil y el sector privado. Que también participe el gobierno local. Entonces, eso es bueno, es muy bueno, porque permite una articulación de la política social. En cambio, ahora las ya en algunos sitios, porque ya han dado un paso importante, solamente trabaja en la instancia de articulación para la primera infancia. Solamente el objetivo 1, este de aquí. Si es así, entonces pasamos al nivel local y son las instancias de articulación local que hay, 1.382, y eso es bueno, es muy bueno, ¿no? Y conformadas 1.684, aunque me dicen que es mucho más ahora, ¿no? Que han hecho la última encuesta, así que tengo que actualizar mi PPT en ese sentido del número, ¿no? Es un espacio de coordinación y articulación liderado por el gobierno local, responsable de convocar a diferentes actores públicos y privados con el objetivo de promover y fortalecer las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales para contribuir a la política nacional de desarrollo e inclusión social.
Acá tenemos algunas fotos de las instancias de articulación local que se están reuniendo. No puedo poner las 1500, ¿no? Pero acá pues hay unas instancias, ¿no? De algunos departamentos. ¿Qué se logra en estas instancias de articulación local? Acá podemos ver, ¿no? Dependiendo de las instancias de articulación local que se han conformado, estas se reúnen y tienen actas. Pero para explicar mucho mejor, entonces, miren, vamos acá a ver la instancia de articulación local del año 2023. Acá tenemos información de actas procesadas, 10.617 actas, conformadas 1.774 municipalidades que han conformado su instancia de articulación local y al menos una YAL con al menos un acta 1.500, ¿no? O sea, no todas son muy activas, pero bueno. Quien tiene mayor cantidad de actas procesadas es Ayacucho, Cusco, Junín, Ancash, Apurímac. ¿Por qué? Porque hay más de 100 municipalidades. Obviamente, frente a Moquegua, que tiene apenas 20, o Tumbes, que tiene 11, entonces obviamente es menos cantidad. Vamos a ver cómo está la estadística. Aquí dice las actas, vamos acá, asistentes, eh, 108.000 asistentes en las diferentes instancias de articulación. En la municipalidad, los representantes, la red de microred salud, Juntos, Cunamás, Vaso de Leche, Prefectura, UGEL, País, Fiscalía, MIDIS, Pensión 65, Centro Poblado, Caliguarma, otros ministerios, Centro de Emergencia Mujer, Gobiernos regionales, juntas vecinales, RENIE, ONG, sector académico, mire todas las instituciones que participan en las reuniones. Y por eso es importante tener un enfoque multiactor, cómo aprecian el análisis de los hechos, hacen las propuestas de las agendas para tratar en las reuniones y toman acuerdos para dar solución a algunos problemas que ellos pueden observar. Si es así, entonces acuerdos, acá tenemos primero las agendas. Y acá están los temas de agenda. Sí, salud, agua potable, educación, capacitación, actualización, comprobación de organizaciones, presentación, Centro Integral del Adulto Mayor, violencia familiar, todos ellos. ¿Sí? ¿Y qué acuerdos hay? Si tenemos diferentes temas. Aquí está. Lo mismo dependiendo y el porcentaje de los acuerdos. Cumplir con las actividades de compromiso, cero. Ya lo cumplieron. Identificación, captación temprana, 31% de las 100% eh, trabajadas, las actas. Salud, 23%. Homologación del padrón nominal, 53%. Bueno, acá tenemos otros acuerdos de los programas sociales, 4%. Gestión presupuestal, capacitación, anemia, 8%, debe ser más, ¿no? Bueno, ya está. Y en las herramientas, cómo se están desarrollando, ¿no? Acá tenemos la cantidad de 3 herramientas, el acta de homologación o el MAP. Para el año 24 ya surgió algo que no se estaba dando el año 23. Lo voy a mostrar acá. Avances. Y acá está. Nudos críticos. ¿No? Alto índice de anemia, de nutrición, embarazo adolescentes, dificultad en la identificación de niños. Miren todos los problemas que hay, que son los nudos críticos que no dejan avanzar al servicio público. Miren ustedes. Falta de insumos en establecimientos de salud, falta de interés de las autoridades, falta de interés de los directores de instituciones educativas. ¿Sí? Entonces, y bueno, acá tenemos también de la instancia de articulación regional. Ver más, y acá tenemos los acuerdos, las agendas, ya a nivel regional, miren qué importante, quién asiste, Juntos, GORE, MIDIS, Prefectura, RENIE, Caliguarma, UNICEF, Ministerio de Mujer y la Población Vulnerable, Defensoría del Pueblo, sector académico, Pensión 65, Fiscalización, Juzgado.
las agendas, agua potable, salud, implementación, seguimiento de acuerdos, atención de demandas y obviamente los acuerdos. Tenemos todo sistematizado. Y es una información muy valiosa porque hacemos seguimiento nada menos a cómo se está comportando determinada provincia, distrito o gobierno regional frente a las instancias regionales de articulación que permite dar un avance en la política. Vamos a dejar de compartir y volvemos a la política. Entonces ahí pueden ver que todas estas actas de las instituciones y seguimiento se da. Han podido verlo directamente de la web, de la plataforma, GTPI y cómo nosotros llevamos el seguimiento de esos acuerdos. O sea, yo puedo entrar a un distrito determinado y saber qué ha pasado. Entonces, ahora lo que queremos es que no solamente la instancia de articulación local se fije en el objetivo uno, que es desarrollo juvenil temprano, que es lo que ha pasado en los últimos años, sino que ya también mire a las personas adultas, a la inclusión económica y nada menos que a niños y niñas y adolescentes en su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional y que además se dé más cobertura, si se puede también, porque hay distritos que son muy vacíos, al sector privado y la sociedad civil. Ahora, actualmente la instancia de articulación tiene que ver con el paquete uno y 2 de la Estrategia de Gestión Territorial Primero a la Infancia, EGTPI, ¿no? Pero estamos ahora incorporando el paquete 4 y el paquete 5, que es agua clorada, y el acceso a la educación inicial. Pero migrar hacia la política con sus cinco objetivos, que es la YALDIS, así le hemos llamado, la YALDIS. Como muestra, voy a apreciar lo siguiente. Las sesiones de la instancia de articulación local del año 22 al año 24. El año 22 hemos podido tener un comportamiento de las reuniones de las instancias por las municipalidades, mayormente en buena cosecha, 673, 719 estancias de articulación local, es decir, 719 municipalidades que han reunido, que han sesionado en su instancia de articulación local. Pero cae, pero eso se da porque el sello municipal pide como requisito que juntes el acta. Pero cuando no hay sello municipal cae. Pero cuando hay sello municipal, este año hemos batido récord. ¿Por qué? Porque hemos logrado tener a 1.414 funcionando. Es decir, 1.414 municipios que han logrado que su instancia se reúna, sesione y que los actores de la sociedad civil y entre otros puedan estar presentes y analizando la problemática que tiene que ver con la primera infancia. Pero el sello se terminó nada menos en septiembre, en octubre y cayó nuevamente las municipalidades, ¿no? Pero después se ha logrado tener nada menos con el premio Apuestas por la Primera Infancia, eh, levantar y tener en actividad más de 1.000 municipalidades. Eso sostiene un poco el ritmo de las reuniones que se dan, ¿no? De articulación. Si es así, entonces, ¿qué pasó con el padrón nominal? La historia nos dice que en su máxima expresión ha podido tener una actualización del padrón nominal de un 42%. Pero el año pasado hemos llegado al 70%. Y este año, hasta febrero, hemos logrado sostener al 62%. ¿Para qué? Porque identificado el recién nacido, obviamente tiene acceso al DNI y con ello a las vacunas, al dosaje de hemoglobina CRET completo para la edad y suplementación de IR. ¿Quién se beneficia con esta eficiencia en el resultado del padrón nominal gracias a la instancia de articulación local? Es nada menos los niños recién nacidos, ¿no? De 0 a 36 meses. Qué importante es trabajar en armonía, trabajar de forma articulada y con acompañamiento de los sectores. Acá están las cifras, no mienten. Al final tenemos las mancomunidades municipales que articulan las políticas públicas nacionales, sectoriales y regionales. Y esto quiere decir que hemos tenido una actividad el año pasado y ahora vamos a tener otra actividad
de reunir a todos ellos para trabajar mancomunidades sociales. ¿Sí? Acá está nuestro ministro y nuestra viceministra con el presidente de la Asociación de Mancomunidades Municipales. Ya estamos, digamos, en la agenda social, en el tercer componente y último. No estamos haciendo break porque vamos a terminar más rápido, hoy día es viernes, así es que permítanme estar de largo y así recuperamos y nos vamos más temprano, ¿sí? ¿Qué es la agenda social? La agenda social es la identificación de prioridades en la intervención territorial, intervenciones públicas. Y la priorización tiene que ver con cuatro sectores: salud, educación, saneamiento y protección social. Esta identificación se refiere a las brechas sociales que hay en los territorios, sea del distrito, de la provincia o del departamento. En fin, ¿qué acciones prioritarias va a desarrollarse? Va a depender mucho de la brecha social encontrada. ¿Qué actividades, qué presupuestos, qué proyectos se realizarán? Eso va a depender mucho del equipo técnico. Pero el punto es que tiene que haber intervenciones en el territorio, intervenciones públicas para cerrar brechas. Entonces, estas agendas, que son nada menos acciones que se debe tomar para resolver problemas de cuellos de botella, tienen que tener máximo como temporalidad un año. Puede haber 2 o 3 años, pero no es lo aconsejable. Al final, cuando se elige, perdón, se identifica un problema público y una alternativa de solución de un cuello de botella, es que se utiliza criterios de valor en la selección de la alternativa. Entonces volvemos a la gráfica que hemos tenido. Si tenemos nada menos que pobres extremos y pobres no extremos y vulnerables, ¿qué problemas han tenido? Y eso lo agendamos, ¿sí? Al final comenzamos a identificar la evolución de la pobreza en el Perú y por territorio. Eso es importante para ver dónde hay más incidencia de intervenciones públicas dependiendo del departamento que tenga pobreza o pobreza extrema. Si ya estemos identificados los territorios y vamos a comenzar a trabajar la agenda de cierre de brechas, primero hay que ver qué capacidad tiene la entidad pública, municipal o regional, para enfrentar la solución de los problemas, que en sí es la generación de servicios públicos, si que le corresponde o no le corresponde. Y para ello hay que trabajar las capacidades institucionales en sus componentes: gestión de personas, planeamiento estratégico, regulación normativa, rectoría territorial, gobernanza territorial, transformación digital, presupuesto institucional y infraestructura y equipamiento. Tenemos las capacidades institucionales, regionales y locales. Si la entidad no tiene una adecuada gestión de personas, muy pocas personas, entonces no hay capacidad. Si el planeamiento estratégico no funciona, si no hay regulación normativa, si no hay rectoría frente a su población y en otros, si no hay gobernanza en la interacción de las decisiones, si no hay tecnología en el territorio, si el presupuesto es muy escaso, si no hay equipamiento, entonces las agendas van a tener una debilidad. La debilidad es que la capacidad institucional no va a responder frente a la expectativa del ciudadano y quiere que resuelvan los problemas. Y para ello tiene que haber consensos en los actores territoriales respecto al problema identificado y a la solución planteada. Y eso invitamos nada menos a los actores territoriales como en la academia, sector público, sector privado y sociedad civil de ingresar a este tipo de consensos, siempre y cuando el territorio lo permita. Si no es un distrito muy chiquito y poco poblado, no funciona la agenda social. Tiene otra mirada. Y por ello, cuando trabajamos con censos, tenemos que ver los servicios que nos están dando. Y los servicios en la política de desarrollo e inclusión social son aquellos servicios que son 81 ya identificados. Y acá está, cada ministerio es responsable de los servicios que tiene que dar al ciudadano del territorio, del último distrito de nuestro país. Y agenda los servicios que nos están dando. ¿Qué problemas hay? Para ello, la agenda social permite trabajar de manera regional, de manera provincial o de manera distrital, siempre y cuando
existe pues un consenso de que en el distrito merece tener una agenda social, porque si la capacidad institucional es muy pequeña, no da para una agenda social. Tendría que agendarlo en el gobierno regional para el distrito. Otra cosa que hay que compensar, que hay que identificar es que si yo tengo la agenda regional y tengo la agenda provincial y tengo la agenda distrital, si corresponde, tiene que alinearse, porque la competencia es compartida y tiene que mirar nada menos al desarrollo. Y es eso, lo que tenemos que trabajar es nada menos que podemos hacer de forma lineal. Pero cuando la agenda regional mira al norte, la provincial mira al sur, entonces no podemos trabajar esta inclusión, ¿no? Y por eso les muestro acá cuáles son las agendas, el tipo de agenda que se desarrollan. Miren ustedes, agenda básica, agenda intermedia y agenda avanzada. Esto va a depender mucho de la capacidad institucional y de la problemática del territorio. Pero recuerden que siempre trabajamos con educación, salud, saneamiento y protección social. ¿Sí? Entonces, yo sugiero siempre comenzar con una agenda básica de dos objetivos que pueden elegir nada menos, ¿no? Pero ¿por qué se da? Primero hay que entender que un servicio público recibe el ciudadano, tanto servicios de salud, educación, transporte, seguridad, saneamiento, protección social, ¿sí? Entonces, yo voy a la posta médica, recibo el servicio. Voy al colegio, mis hijos reciben el servicio. Voy a trabajar y hay conectividad y buena carretera. Puedo andar por las calles, hay seguridad, no me asaltan, etcétera. En mi domicilio tiene agua potable, tiene alcantarillado. Pero ¿qué pasa si el servicio no se entrega? Como ven acá, hay barreras, que significa que hay brechas sociales. Y como lo dije la vez pasada en la clase, hay brechas y hay que identificar qué tipo de brechas hay. Entonces, si hay brechas de educación, hay brechas en salud, hay brechas en seguridad, entonces hay que comenzar a agendar esa brecha, cómo se resuelve el problema. Si tiene que ver con presupuestos o no tiene que ver con presupuestos. Y para ello se identifica el cuello de botella. Si es presupuesto, se identifica en la agenda, ¿no? Y la agenda tiene que dar solución, pues, en el tiempo, porque los técnicos se reúnen para consensuar cómo debe solucionar un problema, si corresponde al distrito, a la provincia, a la regional, o es un tema que solamente Lima puede dar. Si es así, entonces se hacen las articulaciones para trabajarlo. Y acá podemos ver en este modelo, dependiendo del problema que causa la falta de entrega del servicio público, hay una causa administrativa, presupuestal, operativa externa. Entonces se identifica el problema aquí. Si vemos que el nivel de complejidad es alto del problema y ello conlleva a una complejidad en la solución, también se coloca la complejidad, qué nivel es. Simple, intermedio, complejo o altamente complejo. Y una vez presentado esto, se comienza a trabajar las alternativas de solución al problema presentado. Lo que se quiere es que el ciudadano reciba el servicio y esas barreras tienen que caer. Es un tema de semáforo. Rojo, no pasa el servicio. Ámbar, se entrega a medias. Verde, se entrega el servicio. Por ello, aquí tenemos nada menos la estructura etaria de la población. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá el año 2007 al año 2021. Y aquí dice que el año 2007 había 225.918 ciudadanos de 0 a 19 años, pero que al año 21 ha disminuido el 30%. Es decir, que hay menos ciudadanos de ese grupo etario. Y lo mismo está pasando de 20 a 39, de 40 a 59, de 60. Al final, lo que tenemos es una caída de población en Huancavelica de 100.000 casi habitantes. Cada habitante consume servicios públicos. Al tener 100.000 menos habitantes, quiere decir que el servicio público también disminuye en su demanda, ¿no? Acá tenemos Huancavelica, otro caso también es Junín, La Libertad, que ha disminuido de 0 a 19 años. Es decir, que las atenciones para primera infancia, entre otros, ha disminuido. Entonces, no se puede construir más locales o atender servicios de salud referidos a este grupo etario porque ha disminuido. Claro, ha disminuido. Pero vemos que en otros lados, por ejemplo, la población adulta ha crecido 30% en el caso de Amazonas, pero exageradamente en el Callao tenemos un 133%
de crecimiento de la población. 100.000, 108.000 personas más adultas de 60 a más años. Impresionante. Quiere decir que los servicios que deben brindar las entidades públicas están relacionados a este grupo etario. Recuerden que el ciudadano es el que exige el servicio público. Si hay ahí 100.000 más habitantes de 60 años, geriatría, entre otros, gerontología, entre otros, quiere decir que hay que aumentar. El hospital debe atender a más personas. Ya tenemos otro que tiene 21%, uno ha bajado de 0 a 19 años, pero tiene un crecimiento de personas de tercera edad de 64%. Otro que ha subido bastante la tercera edad, de más de 60 años, es Tumbes, 111%. Bueno, y Madre de Dios, 217%, ¿no? De lo que había antes. Claro, en cantidad es menor, pero es bastante. Entonces, en Madre de Dios hay que tener mayor atención a las personas de más de 60 años. Siendo así, entonces hay que volver a trabajar la cadena de resultados, que es la que entrega los servicios al ciudadano y él nos da un predicto. Estuvo bien el servicio público que me entregó. Gracias, hospital. Gracias, colegio. Gracias, alcalde, por recoger basura. Pero cuando el resultado es negativo, obviamente hay un rechazo al alcalde, al gobernador o al mismo ministro. Entonces recuerden esto. Hay que tener una sintonía en la cadena de resultados y los planes estratégicos. Acá para que tengan una idea que la política está estructurada, está el objetivo, están los lineamientos y los servicios, la persona que recibe y el proveedor del servicio. Está estructurado, está en la política ya, como toda política, ya está estructurada. Entonces, además, cada servicio también está estructurado en la política, dice qué actividades operativas se necesitan. Atención prenatal reenfocada oportuna para gestantes en el primer trimestre del embarazo. Primero hay que ver qué actividades se necesita. Atención a la gestante, visita domiciliaria, exámenes de laboratorio completo, ecografía obstétrica, atención odontológica de la gestante. Todo ello se necesita. Entonces, ¿quién es el responsable? Salud, tanto del gobierno regional como el nacional. Es el responsable. Pero, ¿qué hace salud en la política del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Es que el problema de la exclusión nos lleva al Ministerio de Salud porque la exclusión es salud. Y eso nos lleva a la pobreza. Entonces, ahí está llamado nada menos el ministerio. Entonces tenemos mejor desarrollo infantil temprano para asegurar la inclusión, fortalecer el vínculo de niñas y niños menores de 12 meses con su madre adulto significativo. Servicio, atención oportuna del recién nacido normal. Persona que recibe recién nacidos y su madre y familia. El proveedor, Ministerio de Salud y el gobierno regional. Entonces, si estos servicios no se da la actividad operativa, no hay visita domiciliaria, tramitaje neonatal no se da, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el responsable de atender? Sí. Esto es, entonces se identifica la traba que tiene el servicio público y la actividad operativa. Y se coloca acá, nuevamente volvemos a este gráfico. El problema, ¿qué pasó aquí? Visita domiciliaria se entrega, no se visita. ¿Por qué no se visita? Se coloca acá, problema. ¿Por qué no? No se contrató el personal adecuado, se enfermó, etcétera. ¿Cuál es la solución? Contratar al personal adecuado. ¿Cuál es la solución? Que regrese la responsable para que brinde los servicios porque está enfermo. Entonces volvemos a identificar si es una causa administrativa, una causa presupuestal, una causa operativa o externa. ¿Y dónde se va a hacer el seguimiento de esos servicios públicos que no se dan, que hay un compromiso? Va a ser en la instancia de articulación regional y en la instancia de articulación local. ¿Sí? Se realiza el seguimiento y el progreso de los resultados de los indicadores definidos que están en la política y ahí vamos a ver si el indicador se está cumpliendo en su meta o no. Y eso es agenda. Eso es agenda. ¿Sí? Y va a haber un tablero de control de agendas sociales que está en construcción y que esperemos que lo terminemos cuanto antes, ¿no? Acá tenemos el avance de la agenda social, Ayacucho, que es ejemplo, así como Ancash, Junín, entre otros. Esta es la última visita, acá están los que están haciendo su agenda social territorial, y estamos entre el gobierno regional y bajando a provincial y distrital. ¿Ya?
y tenemos una guía para elaboración de la agenda social territorial, y la agenda es digital ahora. O sea, no es decir que usted va a tu computadora, yo acá y lleno. No, ahora tiene que tener internet, ingresa al portal, baja la ficha y llena. Y a manera que va llenando, identificando los problemas, la alternativa de solución o informando cómo avanza esa alternativa de solución elegida, yo voy viendo en la pantalla de la oficina cómo va trabajando ese distrito, esa provincia o ese gobierno regional en el acto, o sea, instantáneamente. Y así puedo apreciar de todos cómo son las buenas prácticas para que solucionen problemas comunes o cómo que puede solucionarse. Si el problema se da en todos lados, entonces tenemos un problema generalizado, un cáncer en la gestión pública. Y hay que estriparlo, hay que dar solución. El día de ayer y el día de hoy también han venido más de 30 municipalidades del BRAE. Ya se han reunido y han comenzado a trabajar la agenda social territorial y la red de gerentes en el ámbito del BRAE. Y ha sido muy bonito el día de ayer, muy interesante. Se han ido contentos, y han tenido visitas en diferentes municipalidades. Muy buenas prácticas, ¿no? Acá tenemos una muestra de la agenda ya finalizada, una de las tantas que tenemos. La Convención Cusco, el 20 de junio, se trabajó con los locales, el alcalde vino y trabajó con el ministro le dijo, vamos a apoyarte a hacer tu agenda social territorial y la oportunidad de acceso al desarrollo y proyectos emblemáticos en el distrito. Inmediatamente hubo las reuniones con los equipos técnicos, un montón de reuniones, ¿no? Se identificó la problemática del territorio, primero comenzando con cuánta población hay. Si no, no avanza. Tiene que identificar realmente cuánta población hay. Y bueno, ¿y cuál es la pobreza extrema? 65%. Bueno, tiene anemia, tiene falta de educación inicial, exámenes auxiliares, la gestante, cómo va el agua clorada, etcétera. Y se identifica el servicio, se identifica el público objetivo y el problema que dificulta a la prestación del servicio. Se da criterios de valor a la propuesta de solución y se suma al final cuál es la que gana en las propuestas de solución, actividades priorizadas en la agenda social, por objetivo. Y al final, el gobierno, perdón, el alcalde aprueba esta agenda porque sí está presupuestada, hay recursos ahí, y se formaliza con una resolución ejecutiva municipal, alcaldía, una resolución de alcaldía. Algunos instrumentos de gestión territorial, el GTPI, ven acá, paquete 1 y 2, que tiene que ver con la política pública, objetivo 1 y 2. Los logros que se han desarrollado a nivel nacional en el año 2020, 2022 mejor dicho, cuántos distritos se articulan en su gestión territorial, ya le hemos dado esta cifra. Tenemos el programa presupuestal orientado a resultados, el P por D. Tenemos nada menos 7 resultados que tenemos logrado con 7 productos. El sello municipal que ha logrado batir récord el año pasado y otra vuelta a batir récord. Sí, se han entregado nada menos 761 trofeos, galardones, premios a estas municipalidades. El que tiene mayor incidencia en reconocimiento ganador es nada menos Ayacucho con 64 y Junín con 70. Son los que tienen mayor cantidad de municipalidades ganadoras. El pacto regional, que es otra forma que seguramente cuando vea el FED van a poder trabajarlo. El pacto tiene algo importante porque se trabaja con el pacto nacional y también es una forma de articular entre el gobierno regional y el gobierno local. Y esto va a la agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene el FED, el Fondo de Estímulo al Desempeño, que está a cargo de esta Dirección General del Sello Municipal, apuesta por la primera infancia, este distintivo, la estrategia GTPI y nada menos el programa presupuestal orientado a resultados hoy y como luz, nada menos la política de desarrollo e inclusión social. Trabaja indicadores y se da por cumplidos cuando se llega a la meta. Y el pacto regional lo que se ha logrado es que haya más de 1.930 municipalidades hayan firmado este pacto regional. Aquí hay unas fotos que puedo mostrar. Miren, este es Purima, este es Ayacucho,
son los actos de firma del pacto: Piura, Tacna, Ucayali, Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Amazonas, y acá tenemos, este es Arequipa, entre otros. Este es Madre de Dios, ¿no? Los alcaldes van y comienzan a firmar el pacto por la primera infancia. Y bueno, la gestión del conocimiento. ¿Qué significa gestión del conocimiento? Identificar el conocimiento significa crear conocimiento después, pues seleccionar el conocimiento, organizar el conocimiento, almacenar el conocimiento, filtrar el conocimiento, compartir el conocimiento, usar el conocimiento. Gestión del conocimiento, ¿qué es lo que realizamos aquí? Nosotros en la dirección con esta área de comunidad MIDIS. Gestión del conocimiento para la política pública, ¿no? Y estamos intensamente desarrollando actividades y tiene que ver con cursos, programas, talleres, entre otros, ¿no? La cifra es ganadora cuando tenemos que decir que cerca de cerca 118.000 participantes se han beneficiado de los diferentes cursos y programas de capacitación que tiene el MIDIS a nivel nacional. Acá pueden ver los departamentos y cómo cada uno tiene una cantidad que ha sido beneficiado, sea en asistencia técnica, en capacitación, en talleres, en cursos virtuales o el programa de especialización como el día de hoy. Entonces, hemos superado los 100.000 participantes de nuestros cursos y eso nos llena de alegría porque eso quiere decir que tú mejoras el conocimiento del funcionario público y él puede nada menos mejorar su función. Con ello he finalizado la presentación el día de hoy. ¿Alguna pregunta para que me puedan realizar? ¿Sí? Hoy es viernes, como ustedes saben, no hemos hecho break, los dos breaks que corresponden. Así es que hemos ahorrado un poco el tiempo para que ustedes puedan también, eh, puedan nada menos desarrollar. Sí, ya le he entregado el material para que ustedes lo puedan bajar y puedan usarlo. ¿Sí? Doctor, tenemos una mano levantada. Quizá el participante Walter Y lo pongo Beltrán. en la chat para yo escuchar, para leerlo, mejor dicho, porque todos puedan tener esa oportunidad. Pónganlo en el chat, por favor. Ya, por favor, estimado Walter, su participación le rogamos que pueda escribirlo en el chat. Si desean preguntar algo por el chat, es mucho más rápido y o en todo caso, si está todo entendido, mejor, ¿no? Si estamos, a ver, si hay una pregunta, me la dicen nomás y espero. No hay límites para integrar los distritos. Por ejemplo, Ayacucho tiene los 124 distritos en el pacto regional. En otros gobiernos regionales solamente han permitido que haya un porcentaje de distritos, pero fue un error que tienen que subsanar. La idea es que haya mayor participación de municipalidades en el pacto regional. Sí, hay una tendencia de construir desde abajo hacia arriba la política social. Sí, esa es la idea, ¿no? Pero hay que organizar primero los distritos y las provincias y los gobiernos regionales para que puedan presentar. Ayacucho ya trabaja su política regional, ¿sí? Bueno, la información de las brechas las pueden sacar de nada menos de Reinforma o de nada menos también del MEF o también hay brechas en ese plan. No, en la agenda es solamente para resolver nudos de problemas o nudos o cuellos de botella de un servicio que no se entrega. Y la agenda se aprueba en instancia de articulación local en algunas oportunidades. ¿Sí? Lo que pasa es que la instancia de articulación local ponía en el acta y el acta corría, pero no era la agenda social precisamente que se pedía, ¿no? Y eso no ayudaba. Entonces ahora la agenda social que está relacionada a los servicios de la política, ahora se va a entender mucho mejor, porque la instancia de articulación local solamente miraba primera infancia, paquete uno y 2 y no miraba educación, no miraba plural, entre otros. En cambio ahora la instancia de articulación local ya van a ver los servicios de la política en su mayor parte. ¿Cómo incorporar a las personas pobres y pobres extremos en los programas sociales si hay el límite para los programas sociales? Sí, hay límite, pero también se está ampliando mayor cobertura. Eso ha sucedido en Pensión 65 y en Contigo, en discapacidad, que están con más recursos para entregar a personas que lo necesitan. También se está ampliando la cobertura para la zona urbana. El éxito de ese pacto regional es lograr productos específicos que logren financiamiento, sí,
Por ejemplo, en algún tema que cumplen indicadores a favor del gobierno regional, y está relacionado también a los indicadores nacionales, el gobierno regional está dando un incentivo monetario. Y eso es bueno. Muy bien, hemos visto varias preguntas y gracias por su... Sí, acá vamos a compartir, no se preocupe, vamos a compartir el PPT para que lo puedan tener. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, aprovechen el viernes, aprovechen la juventud, salgan a divertirse y ya que han terminado de estudiar. Un abrazo de parte del ministro y del ministro. Así que sigan asistiendo a clases por si acaso, ¿eh? Así que nos vemos, gracias. Muchísimas gracias, doctor Yuri, muy amable por la presentación y también por responder las preguntas. Nos reencontramos en nuestra próxima sesión, estimados participantes. Muchas gracias, buenas noches. De Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.